Y yo me confieso una impostora, me gustaría contarles mi historia con el síndrome del impostor. Esta soy yo hace muchos años, ya no me veo así. No siempre me sentí como una impostora, ¿sí? En este momento yo no tenía el síndrome del impostor, era la mejor de la primaria, la mejor de la secundaria, y todo empezó a cambiar cuando llegué a la universidad, y ya todos éramos los mejores de nuestros respectivos cursos, ¿sí? Ya no era tan especial, si se quiere. Después fui a mi primer trabajo y era la que menos tenía experiencia en un grupo de 40 hombres donde todos tenían mucha experiencia y estábamos trabajando con C++, con sistemas embebidos, con cosas de muy bajo nivel. Y ahí me di cuenta de que yo no sabía tanto como creía, ¿sí? Uno empieza a dudar de sí mismo. Y después ni hablar cuando me empecé a mover en círculos más internacionales, donde todos eran los mejores de su universidad, donde todos tienen un montón de logros impresionantes y uno tiende a compararse, es inevitable. Durante los primeros 3 años de mi carrera como programadora, pensé que era la única que se sentía como una impostora. Todos parecían estar tan seguros, nadie estaba hablando del síndrome del impostor. Y bueno, yo pensé que era la única que tenía dudas, que se sentía como que no sabía tanto como los otros creían. En la foto que tenemos acá es en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos, donde me gané una beca para ir a un curso de verano donde íbamos a aprender sobre Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Y por más que esa beca solo se le dio a 3 personas, yo sentía que había obtenido esa beca por suerte, que quizás no se habían anotado tantas personas, como que siempre dudaba de mis logros. Y aunque yo no lo sabía, siempre estaba atribuyendo mis logros a la suerte, ¿sí? Después me mudé a Holanda, a Países Bajos, para trabajar para Booking.com. Y bueno, Booking es una empresa increíble, había muchas charlas internas donde compartíamos conocimiento interno, el famoso knowledge sharing. Y vi una de esas charlas que me llamó la atención, que se llamaba algo relacionado al síndrome del impostor. Y digo, ¿qué es eso? La verdad es que no tengo idea qué es. Y bueno, fui y para mi sorpresa me sentí identificada con cada una de las cosas que decía la oradora. Sentía que estaba leyendo mi mente, literalmente, que yo no merecía mis logros, que quizás fue por suerte, que quizás se equivocaron, que quizás no se notó mucha gente, como que sentía que me estaba leyendo la mente, literal. Nunca antes había escuchado sobre el síndrome del impostor, pero en ese momento me quedó claro de que yo tenía eso, me estaba describiendo al 100%. ¿Y qué hice con esa valiosa información, con esa revelación que me regaló la vida? Absolutamente nada. Pasaron los años y bueno, en algún momento yo había hecho toda mi vida desarrollo backend y en algún momento decidí pasarme a full stack porque el frontend me llamaba la atención, siempre que había alguna tarea simple yo quería agarrarla y empezar a experimentar y conseguí mi primer empleo como programadora full stack en Yelp. Yelp es una empresa increíble también como Booking, muy buena gente, gente muy inteligente, pero el primer mes en esta nueva empresa fue una tortura y esto es algo muy común en la gente que sufrimos el síndrome del impostor, que un nuevo trabajo, un cambio en nuevo rol nos dispara un montón de sentimientos de dudas, bueno, despierta el síndrome del impostor básicamente. Y bueno, aunque mi equipo era genial, la empresa increíble, nadie estaba criticando mis habilidades del frontend, cada vez que yo no sabía algo en el frontend, entraba en una espiral de ansiedad donde me di cuenta de que no podía seguir así. Y en algún momento, en ese primer mes, me di cuenta que yo no podía seguir así, porque la estaba pasando muy mal. Todos los días era una tortura de ansiedad y algo tenía que cambiar, yo lo sabía. Y ahí tuve una revelación. Cuando yo no sabía algo en el backend, no me angustiaba, no empezaba a pensar si yo no era una buena programadora, no empezaba a pensar, ay no, es que la programación no es para mí. Simplemente lo buscaba, lo implementaba y listo.
Y me empecé a preguntar por qué no podía lograr lo mismo con el frontend, porque cada vez que no sabía algo en el frontend, me empezaba a generar dudas sobre mi identidad. Claro, es que yo no soy una programadora frontend. Sí, como unos problemas ahí que no tienen tanto que ver con el hecho de no saber, sino con cómo nos vemos a nosotros mismos. Y ahí me decidí a cambiarlo, a hacer algo al respecto. Y entré en una obsesión. Leí todo lo que pude, escuché podcasts, tuve un montón de mentores, lo hablé en terapia, busqué miles de historias en internet de gente que lo estaba sufriendo y empecé a ver el progreso eventualmente. Y al principio no me di cuenta, sinceramente. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, fui probando las cosas que me decían los mentores, las cosas que escuchaba en los podcasts, pero no estaba siguiendo mi progreso con tanto detalle. Llegó un momento donde me di cuenta de que hacía varios meses que yo me sentía bien, que no tenía un ataque del síndrome del impostor, que podía autorregularme cuando me empezaba a sentir como impostora. Sí, como que lo podía frenar y digo, wow, qué bueno, pude hacer algo al respecto. Y así fue como nació este curso, de querer compartir todo lo que fui probando, todo lo que hubiera hecho distinto y poder hacer que la mayor cantidad de programadores, deje de sentirse como un impostor. Ahora la pregunta es, ¿me sigo sintiendo como una impostora? El síndrome del impostor no tiene cura, ¿sí? No es que vas a dejar de tener esos pensamientos, pero sí hay mucha diferencia a sentirte como impostora y poder hacer un ejercicio interno, autorregular tus emociones y que sean 3 minutos que te sentís como una impostora, 1 minuto y que después ya está, seguís con tu vida como si nada, a tener el síndrome del impostor y tener mucha ansiedad por meses, a dudar todos los días de vos, a que tu jefe te diga que quiere hablar y que ya estés pensando que qué hiciste, si te va a echar, etcétera, etcétera.